Vamos a hacer... yo tengo varios espacios de trabajo, esto es para un gimnasio en Palma, pero voy a crear acá un CRM arrancando desde cero. Puedes arrancar de plantillas como siempre, pero voy a arrancar desde cero. Entonces, la base de datos se compone de tablas, como ya sabes, y cada tabla tiene campos y campos, que son las columnas, y registros. Hasta ahí está todo igual que con cualquier. Vamos a hacer que la primera tabla, por ejemplo, le hago doble clic y se va a llamar clientes. Eh, Después vamos a agregar una tabla también en blanco que se va a llamar vendedores. Vamos a agregar otra tabla más que se va a llamar, eh, pongámosle proyectos. Y bueno, creo que nada más. Para hacer algo simple, ¿no? Solamente tres tablas. Y vamos a empezar a trabajar en la primera. Bueno, vas a ver que esto ya te trae campos asignados. Yo generalmente los voy cambiando o los borro todos y hago los que yo quiero. Por ejemplo, eh, esta primer columna va a ser la clave principal. Entonces voy a la columna de al lado, se va a llamar nombre, es un campo que va a ser, ¿qué tipo de campo? Me pregunta, texto de simple línea, listo. En la siguiente columna, esta la voy a borrar, porque si no voy a estar complicándome. La siguiente columna puedo crearla o simplemente duplicar esta columna y que en vez de llamarse nombre, esta se llame apellidos. Grabo, hago lo mismo con la siguiente, la duplico o puedo crearla de nuevo y esta se va a llamar, doble clic y se va a llamar DNI o NIE. Y acá tengo que cambiar, ya no es un texto simple, sino que busco, tiene que haber números acá. Este va a ser números. Claro, pero los DNI tienen también, no, porque los DNI tienen letra también, así que va a tener que ser un single line text. Y nada más, vamos a dejar esto, qué sé yo, podría agregar un campo eh, número teléfono para tener datos de un cliente, ¿no? Y buscar aquí phone number, va a ser en este caso. Y lo creamos. ¿eh? Eh, Otra cosa puede tener empresa. A ver, ¿qué puede ser a qué empresa pertenece? Sí, vamos a poner empresa y la vamos a crear acá al lado de apellidos. Duplicamos esto y esta se va a llamar, perdón, esta se va a llamar empresa. Empresa. De esta manera empiezo con una tabla básica. Ya tendría una tabla básica con los campos comunes de un cliente. ¿Cómo vamos a generar la clave única, que es siempre la primera columna? Bueno, en este caso voy a hacer algo para que veas que también se puede usar fórmulas. Entonces voy a ir a editar el campo y que sea una fórmula. La fórmula que voy a usar es concatenate. Acá ya te la sugiere, ¿ves? Es muy intuitivo. Entonces me está preguntando cuál es el primer campo. Yo voy a poner nombre como primer campo de esto. Voy a tomar nombre. Voy a hacer una coma. Voy a hacer comillas. En medio de las comillas voy a poner un guión, otra coma y empresa voy a usar. Empresa y cierro paréntesis y grabo. Entonces, ahora cuando empiezo a cargar mi tabla, por ejemplo, se va a llamar el primer cliente. No te permite acá.
acá va a ser. Se va a llamar Juan, apellidos Munar, empresa Munar Construcciones. Y automáticamente vas a ver que en la primera columna se armó la clave principal. Le pongo un DNI cualquiera, F54, yo no sé los números de acá de DNI cómo son. Y un teléfono 658. Listo. Sigo cargando clientes. Lo interesante es ver cómo armé una clave principal con acá, esto lo escribí mal, Munar Construcciones, una minúscula acá, y automáticamente se construye. Esta es la forma en que hablo la primera tabla. Ahora voy a cargar un poquito de datos para trabajar, pero bueno, la tabla clientes en principio va a estar así, y después van a aparecer acá a continuación otros campos, pero que no los voy a crear yo, los va a crear la tabla cuando yo relacione tablas entre ellas. Bueno, del mismo modo que se creó la tabla clientes, creamos la tabla vendedores. A la tabla de vendedores en un principio le dimos solamente dos campos. El nombre, que va a ser la clave única, nombre, son 3 vendedores, por eso puedo hacer una clave única tan simple, porque no se va a repetir. Y un email como para tener algún dato más del vendedor. Y luego vemos acá dos campos, pero que no los generé yo, sino que se generaron al relacionar las tablas entre ellas. Eso lo vamos a ver en un siguiente video. Bueno, así como vimos que al generar en proyectos un enlace a vendedores, automáticamente en vendedores aparecen los proyectos que hizo el vendedor. Podemos generarle ahora un campo también relacionado que se llame total facturado, y que sea un campo del tipo, esto creo que es roll up, proyectos facturado. Acá me dice con qué fórmula, con la suma de los valores, crearlo. Entonces me dice que lo que tiene facturado cada uno de ellos. De hecho es así. Una forma, por ejemplo, si yo quiero saber si esto está bien, en vez de hacer la cuenta a mano, yo digo, por ejemplo, el vendedor Ricardo me dice que vendió 2.200 euros. Yo puedo ir a la tabla proyectos, y dentro de la tabla proyectos vamos a ver que hay un montón de herramientas. Por ejemplo, filtro. Me dice con qué condición. Quiero ver los... bueno, está en inglés mi versión, ¿no? Que quiere ver las grabaciones, los récords, los registros donde el vendedor sea exactamente quién, Ricardo. Perfecto. Filtra, me dice 1500 más 700, suma aquí abajo 2200. De esta manera, no solamente estamos corroborando que estaba bien hecha la tabla anterior, la relación en la tabla anterior, sino que estamos aprendiendo también cómo usar los filtros. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que cuando yo cargue un proyecto nuevo, estos ya están cargados, pero cuando cargue un proyecto nuevo, aparte de los datos que están saliendo, me va a dar la opción de, como dije antes, saber cuál es el vendedor, pero también saber cuál es el cliente. Por ejemplo, el sitio de Barres en Selles que pertenezca a la profesora de yoga, que este otro, asesoría en redes sociales, que pertenezca a Miguel. Bueno, tengo demasiados proyectos y pocos clientes, pero no importa. Va a ser interesante porque entonces vamos a ver que también podemos ver el total facturado a estos clientes, ¿no es cierto? ¿Quién más? ¿Quién me falta? Miguel tiene poco, vamos a darle a Miguel. Y aquí vamos a darle uno más a Munar. Uy, no tenía ninguno, pobre. Bueno, fue medio raro esto, pero así se ve, ¿no? El cliente. Seguimos practicando el tipo de relaciones entre tablas, y vamos a ver si ya tengo la tabla clientes y veo cuáles son los proyectos que me encargó ese cliente, que vemos que puede ser más de uno. Entonces vamos a agregar
a esta tabla le vamos a agregar un campo que se llame facturado a cliente. ¿Cuánto le facturé a ese cliente? Y para esto voy a utilizar una relación que se llama rollup, que por supuesto va a tomar la tabla proyectos o el campo proyectos, de ese va a pedir lo de facturado y la fórmula que va a usar es sum. Lo creo. Entonces acá me aparece a cada cliente cuánto le he facturado. Otra de las características o herramientas que tiene Airtable es, por ejemplo, la capacidad de crear diferentes vistas, que son estas que están acá. Por ejemplo, voy a crear ahora una grilla nueva, ya la había hecho antes, pero la voy a volver a hacer, que se llame Ventas Ricardo. Inicialmente me va a dar una grilla igual a todas, pero yo lo que voy a hacer en esta grilla ahora es colocar un filtro que la condición sea que el vendedor sea exactamente Ricardo y ya está. O sea, cuando nosotros queremos ver las ventas de cada uno de los vendedores, esto es lo que vendió Ricardo, esto es lo que vendió Pablo y esto es lo que vendió Juan. Como lo hicimos desde la vista general, la copiamos para no arruinar esta y le aplicamos filtros. Otra vista muy interesante es la vista en galería. Acá tengo todos los proyectos, pero si yo quiero verlos de otra manera, los puedo ver así. Y digo, a ver, esto, sí, el bar en Sencelles. A ver, ¿de qué trata? Le hago clic, me abre el bar, me dice en qué fecha, cuánto se facturó, quién es el vendedor, los datos del vendedor, bueno, todo lo que facturó el vendedor, está todo en una misma vista. Esto hace, la verdad que la herramienta se vuelve muy útil por estas vistas.